Primero empezás viendo el tema del mercado, ¿verdad? De la necesidad que hay. Guatemala ha estado y seguimos estando en un déficit tremendo en el tema habitacional, ¿verdad? El primer del proyecto que desarrollamos fue el Even en Vistahermosa, detrás de Metro 15. Okay, sí, Proyecto completamente exitoso. Vistahermosa está empezando a tener el boom inmobiliario. Es de aquellos proyectos que decís en el momento que tenía que ser, ¿verdad? En cuestión de 6 meses vendimos completamente el proyecto en planos. Hoy por hoy los desarrolladores tenemos que ser versátiles. Bienvenidos a un nuevo podcast B2B by Perspectiva. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Francisco. Un gusto tenerte acá. Antes del podcast estuvimos ahí platicando de ciertas cosas que él ha hecho y hay un tema que realmente yo admiro, que poco a poco vamos a estar platicando, pero es un gusto tenerte acá, mi estimado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que, y gracias por recibirnos en tu oficina, muy linda. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco más de desarrollo inmobiliario de la empresa Impulsa, que ha sido fundador Juan Francisco, que poco a poco nos va a contar cómo surgió, cómo llegó a este punto de tener varios proyectos que han manejado por años. Si no estoy mal, son 11 años que tiene Impulsa. Ya tenemos 14 años. 14 años. La verdad que 14 años en el mercado se dicen fácil, pero cada año me imagino que cuenta, la verdad. Y poco a poco vamos a estar aquí platicando. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, cómo surgió el amor al desarrollo inmobiliario, a esta industria que hoy por hoy cada vez está creciendo más. Y porque la verdad que yo veo un tipo de construcción y veo toda la ingeniería, todas las personas involucradas, toda la generación de empleo que se hace por un desarrollo de estos. Sí. Pero ¿cómo llegó a tu mente de joven, de estudiante? ¿Cómo llegaste acá? Sí, buena pregunta. Ahí como platicábamos antes de iniciar el podcast, yo pues estudié en la Universidad del Valle de Guatemala, ingeniería civil. Vengo, digamos, de una familia. Mi papá era ingeniero civil, egresado de la San Carlos, y él tenía pues su constructora. Entonces nací en este mundo, digámoslo, de construcción. Al terminarme de graduar, empiezo y formo mi propia constructora. Se llamaba Abril Construcciones, y pasé más o menos 3, 4 años construyendo, siendo constructor. Sin embargo, había algo en mí que me decía que no quería ser propiamente constructor. Y luego empiezo a sacar maestría en la Marroquín. Saqué el MBA, saqué la MAPI, que es la maestría de proyectos inmobiliarios. Y ahí es donde me di cuenta que probablemente el desarrollar proyectos era mi destino. Empecé administrando proyectos. En inglés se le dice project management, que digamos, es un área muy, muy nueva en el mercado de desarrollo inmobiliario. Arranca en los años 90, en donde existe el constructor, me explico, el constructor a trato cerrado, o existe el project manager, que es el director de orquesta, digámoslo así, en un desarrollo. Y agarro pasión por eso y me vuelvo pues uno de los pioneros en Guatemala en administrar proyectos. Y ahí mismo voy viendo que lo que realmente me gustaba era el desarrollo, ¿verdad? El contribuir a una comunidad, contribuir en el crecimiento urbano de Guatemala. Guatemala es un país relativamente joven, en donde hay mucha oportunidad y mucho crecimiento. Y ahí es donde empiezo en este mundo. A mí me interesa ver que, digamos, a los cuántos años empezaste con tu constructora. Tenía 23, 24 años, recién graduado.
Y, y te das cuenta de ciertas como espacios que existen en la parte de construcción donde te enfocaste un poquito más en el project management. Pero ¿cómo surgió que las otras empresas o las otras constructoras te dieran ese espacio a vos para dirigir la orquesta? ¿Cómo vendiste la idea? Sí, al final, te digo, sí fue difícil el camino porque al final no vemos el project management directamente para las constructoras, sino para los desarrolladores. Y por eso es que me meto en el mundo de desarrollo, porque prácticamente nosotros le dábamos el servicio a los desarrolladores o inversionistas. Incluso empezamos no haciendo de la noche a la mañana un edificio, ¿verdad? O un proyecto grande, sino cuando yo arranco esta aventura del project management, arranco haciendo casas particulares. De una casa empezamos a hacer otra casa, y de repente ya se volvía esto a proyectos distintos, ¿verdad? Comercio, un poco de bodegas, condominios, y ahí empiezo poco a poco a ir creciendo y ir agarrando ese know-how y esa experiencia. Todo negocio tiene su curva de aprendizaje. Obviamente nos topamos con obstáculos en el camino y muchos retos, pero así es como entro a este mundo. Realmente es directamente por los desarrolladores o clientes en particular que en su momento confiaron en nosotros. Y de alguna forma, ustedes y tu persona empezaste a ver como conocer todos los espacios que conlleva el desarrollo de estos proyectos. Sí, correcto. Y cuando estabas haciendo proyectos que decías casas, inversiones más pequeñas, bodegas, ¿en qué momento fue que dijiste, bueno, vamos a hacer nuestro primer desarrollo inmobiliario como desarrolladores? Como estar en el otro lado del campo, En el ¿va? otro lado, sí. Definitivamente fue después de ya haber tenido la experiencia de administrar, hacer el project management de, te diría, mi tercer edificio. Ujú. Ahí me doy cuenta de lo lindo que es estar del otro lado de la mesa, del lado, digamos, de los desarrolladores, de los inversionistas, y empiezo a jugar con el papel y el lápiz, con el equipo, en donde empezamos a analizar terrenos. Nunca lo voy a olvidar, un proyecto en Vistahermosa en donde empezamos a ver qué propiedades estaban en ventas y empezamos a jugar con el papel y el lápiz, a ver qué podíamos desarrollar y qué podíamos hacer en ese proyecto. Y ahí es donde pues nace la idea de desarrollar el primer proyecto, pero fue ya después, a raíz de muchos años de experiencia dentro de la parte técnica o el servicio que le prestábamos a nuestros clientes. La verdad que ahorita que estás hablando de ese tema, hasta me emocioné, porque estabas diciendo que ver, digamos, los terrenos, los espacios, cómo llegas a entender qué terreno o qué finca vale la pena hacer el desarrollo, cuáles son los valores que tenés que decir, bueno, este es el terreno que necesitamos y cómo llegas a esas negociaciones para hacer el desarrollo. Sí, es súper interesante. Al final yo creo que es un mix de temas, ¿verdad? Porque no solo está el tema de cualquier terreno, sino realmente, como decís tú, encontrar el terreno perfecto para el desarrollo. Pero primero empezás viendo el tema del mercado, Ujú. ¿verdad? De la necesidad que hay. Guatemala ha estado y seguimos estando en un déficit tremendo en el tema habitacional. Un dato bien curioso es, no sé si lo sabías, pero Guatemala es un país joven en relación a la edad media. La edad media, no sé si puedes pensar cuál o qué creerías que es la edad media de Guatemala. No sé si la sabes. Yo diría 26, 28 por Sí. ahí. Es 27.5 años. Entonces, eso lo que te da es que somos un país joven. Eso no existe. Si te das cuenta ahora, las nuevas generaciones en Europa, que son países que ya llevan muchos más años de Sí. desarrollo, por ejemplo, te puedo dar la data de Alemania, que la tengo en mente, es de 52 años la edad media. Sí, sí. Y ahora, hoy en día,
Ya las familias quieren tener menos hijos o un hijo o 0 hijos. Entonces, y eso lo que va volviendo es que pues, los países, su edad va creciendo. Guatemala estamos, como decimos los chapines, en pañales. Entonces eso abre la oportunidad para todo este crecimiento que se ha visto a nivel país, ¿no? De desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Porque por ser un país joven, pues vienen las nuevas generaciones, se están casando, tienen hijos y tienen la necesidad de buscar vivienda. Y a esto regreso al punto que mencionabas de buscar un terreno. Empezamos en Vistahermosa, ¿por qué? Porque Vistahermosa estratégicamente está súper ubicado, en el sentido de que estás en la ciudad, pero Ajá. no No estás en la estás, ciudad. pero estás por unos minutos, ya estás en la Por ciudad. minutos y pocos kilómetros estás en la ciudad y por su conectividad. Tiene Sí, conectividad a la zona 16, a colegios, a universidades, pero también a Carretera El Salvador, zona 10, zona 1. sí. O sea, está súper bien ubicado. Y entonces fue parte de lo que analizamos cuando buscamos, obviamente, el primer terreno. Y nunca lo olvido, ¿verdad? El primer del proyecto que desarrollamos fue el Even en Vistahermosa, detrás de Metro 15. Ok, sí, sí. Proyecto completamente exitoso. Vistahermosa está empezando a tener el boom inmobiliario. Es de aquellos proyectos que decís en el momento que tenía que ser, ¿verdad? En cuestión de 6 meses vendimos completamente el proyecto en planos. En planos. Correcto. Sí, es que eso es un éxito, ¿ah? Sí, Vender todo el total. proyecto en planos es... Es el sueño, digamos, lo que le apunta a un desarrollador siempre es vender en plano los proyectos, ¿no? Y ese proyecto lo logramos en 6 meses. Y digamos, cabal, tocas un tema interesante. Cuando se vende en planos es también la reputación que tiene la misma empresa, de alguna forma. Sí, te diría para los siguientes proyectos. Sin embargo, ese proyecto en particular era nuestro primero. Entonces nosotros teníamos todo el, digamos, nuestro background y toda nuestra experiencia era de ser project managers. Ajá. Estábamos emigrando a ser desarrolladores y definitivamente eso fue un reto porque no es lo mismo como ya las desarrolladoras que llevan muchísimos años en Guatemala, pero fue tan bien hecho el proyecto y luego vamos a platicar del tema. También tuve una alianza estratégica con una desarrolladora alemana de más de 75 años, bueno, ahora ya va para los 80 años de estar en el mercado de 3 generaciones, en donde entra esa inversión a Guatemala y eso nos da mucho a nosotros el respaldo para poder desarrollar el proyecto. Es como un socio Socio estratégico. estratégico. Socio inversionista, digámoslo en otras palabras. ¿Y cómo llegó ese socio? Buscando abrir, ahí sí que es una empresa que ya lleva tantos Ajá. años en el mercado, estuvo buscando cómo abrir brecha internacionalmente. Ellos ya pues tienen desarrollos en diferentes países de Europa, sin embargo no habían venido a América y este socio alemán pues entra a Guatemala porque pues se casa con una chapina, digámoslo. Es que las chapinas se los traen. Acá. Sí, cabal. Y luego, pues obviamente nos conocimos y vio la oportunidad que había y pues obviamente ahí sí que confió muchísimo en nosotros. Nuestras filosofías se asemejaban muchísimo y luego de pues unos meses ahí en la planificación de cómo le entrábamos a la inversión, logramos entrarle juntos al primer proyecto y que era que no fue como ese respaldo que necesitábamos justo para el primer desarrollo. O sea, ellos estuvieron en el desarrollo de Zona 15. Correcto. Y ya van con nosotros como socios estratégicos, ya estamos por el 6º proyecto desarrollado en conjunto. Y cuando desarrollaste el primero, ¿cuántos años tenías? Ahí tenía yo, si no estoy mal, 32 años. O sea, eras un patojo. Sí. ¿Y cómo te miraba el gremio cuando este patojo haciendo un desarrollo de tantos niveles y sold out?
Sí, seguramente, ahí lo he platicado con varios amigos, pero seguramente impresionados, ¿no? Porque metiéndome a jugar A las grandes a ligas. las grandes ligas, obviamente siempre con los pies en la tierra y proyecto por proyecto, ¿verdad? Y eso fue lo que hoy por hoy nos ha llevado a donde estamos. Es parte, digamos, de lo que ha sido mi vida. Te comentaba al principio, antes del podcast, que yo incluso estudiando ingeniería civil estuve vendiendo en una de las desarrolladoras más grandes de Guatemala, muy reconocidas, y era vendedor de casas en Amatitlán. Y era bien chistoso porque mis amigos en la U me decían, vos estás estudiando ingeniería civil, ¿qué estás haciendo vendiendo casas? Pero en ese momento yo nunca lo vi así, yo siempre fui una persona proactiva, siempre quería estar haciendo algo y eso fue lo que hoy me llevó a también tener ese conocimiento en realmente cómo se comercializan los proyectos, ¿verdad? Desde el contacto con los clientes. Sí, porque me imagino que tenías todas las energías de estar vendiendo, de conocer a la gente, porque tenías algún tipo de interés de saber cómo se hacen las ventas, porque al final cualquier negocio, si no hay ventas, no hay negocio. Sí, total. Y no solo verlo desde el punto de vista de negocio, sino a mí lo que siempre me ha apasionado es verlo desde el usuario final, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar y le cuento siempre a mi equipo de ventas una historia, porque al final uno conecta con las personas y se vuelve un tema muy emocional. Una de las primeras casas que yo vendí en Amatitlán para esta desarrolladora, logré un bonding tremendo con los propietarios. Ellos tenían un comedor en la terminal. Ajá. Hicimos tanto el clic que yo durante, te podré decir que tal vez 5 años, iba a comer al comedor de ellos, me invitaban. Ajá. Juan Francisco, véngase a comer con nosotros, que usted es parte de la familia. Y para ellos haber comprado esa casa fue un sueño. Probablemente se metieron a una deuda de 15, 20, 25 años. Y el poder acompañarlos y no venderles, sino asesorarlos. Ajá. Para realmente lo que querían fue una satisfacción. Entonces ahí me di cuenta de lo lindo que era esto. No solo obviamente es un negocio, todos estamos en esto por negocio, pero lo lindo de que uno puede servir a estas personas, a estas comunidades, a crear un hogar y un futuro. Y seguí en contacto con ellos por años. Ajá. Y lo lindo de esto es que ellos, fue tanta la atención y el servicio que me refirieron, y después me refirieron, y solo con esa familia logré vender como 20 casas en el condominio. Increíble esa historia. Yo creo que estás diciendo algo muy importante, como la conexión que haces con las personas. Correcto. Para hacer como ese tipo de relación y al final creo que vender, pues todos vendemos, pero el que conecta, no todos conectan, Sí. los vendedores. Entonces ahí te dio como una espinita en que, aparte del aprendizaje que uno va a la universidad, que es un poco más teórico. Sí, teórico, técnico. Técnico, y siempre lo digo que la universidad son las herramientas que te dan, pero el mercado es el que te hace. Correcto. La experiencia. Al final es la experiencia y el mercado lo que te hace como persona y como profesional. Y de alguna forma, cuando ya desarrollaste el primero, ya empezaste, digamos, a pensar en el segundo desarrollo, o cómo surgieron ya los otros proyectos. Ya que hiciste este proyecto, ¿cómo surgieron los demás? Sí, y es así, al final se vuelve un ciclo, ¿verdad? Siempre tenés que estás desarrollando uno y tenés que estar pensando inmediatamente en el segundo, sobre todo si querés mantener el flujo. El flujo, el equipo que tengas, dependiendo qué tan grande querés ser. Fíjate que tengo una buena pregunta. ¿Sí? Cuando desarrollas el tiempo de desarrollo y de venta que haces en planos, ya tenés que estar pensando ya en el otro proyecto para tener un ciclo, digamos, para pagar planillas, para pagar proveedores. Correcto.
Sí, porque al final el ciclo de vida de un proyecto, desde que empezás a ver un terreno hasta que se termina, dependiendo del tamaño del proyecto, por supuesto, pero por lo menos es de 3 años, de 2,5 a 3 años, ¿verdad? Un proyecto medio. Un proyecto pequeño te podría decir tal vez 2 años. Entonces te imaginas, lo vendiste, lo empezás a construir, después lo entregás y lo terminás. Ya deberías de estar prácticamente, cuando terminaste de vender arrancando el siguiente proyecto. Obviamente depende de qué desarrolladora sos y de qué tamaño te querrás mantener. Nosotros nunca nos hemos considerado, y no es parte de mi filosofía ser el más grande, sino pues, tratar de ser un desarrollador medio, digámoslo, no pequeño, pero sí medio, y por lo menos mantener un ciclo de 2 a 3 proyectos cada 2 años. Entonces, si lo vemos en ejemplo, estamos, digamos, lanzando un proyecto, el otro lo deberíamos de estar construyendo, ¿verdad? O terminando de construir y el otro casi que arrancando a construir. Entonces ahí es donde mantenés ese ciclo. No, la verdad que, y como son proyectos tan grandes, ¿verdad? Sí, Que no es lo mismo vender casas o real estate, no, es un proyecto grande y al final terminas garantizando al que te compra que así se va a entregar de la forma que ellos compraron. correcto. ¿Cómo se garantizan los proyectos cuando ya las personas dicen, sí, agarro una propiedad, un apartamento, y cómo llevar que todo lo que se ofreció se cumpla? Porque a veces hay algunos que Sí, no cumplen. no cumplen, ¿verdad? Y ese es el reto más grande. Es uno de los retos más grandes de los desarrolladores y digamos, yo te podría decir que a nosotros nos caracteriza muchísimo y por eso nos ha ido muy bien. Honestamente, lo que ofrecemos lo cumplimos y a veces excedemos de eso, ¿verdad? Pero es parte de la filosofía, parte de entender el mercado, parte también de, si querés mantenerte en este gremio, tenés que cumplir, ¿verdad? No hay proyectos perfectos, eso te lo puedo decir. El que te diga que existe un proyecto perfecto es mentira. Sin embargo, tratamos nosotros como project managers o desarrolladores de minimizar cualquiera de los impactos que pueda haber. Pero definitivamente parte de lo que nos enfocamos es de entregar lo que se está ofreciendo, porque al final los clientes que te compran en un proyecto después están a referir a otro, para otro proyecto, o es esa estadística o ese historial que se queda ahí que después va a trascender a otras generaciones. Nosotros tenemos clientes que nos compraron en el primer proyecto y nos han comprado en todos los otros proyectos por temas de inversión. Entonces es bien importante cumplir con lo que ofreces, porque como decís, hoy en día, sin mencionar nombres, ¿verdad? Pero hay muchos desarrolladores que no cumplen con lo que ofrecen, pero también es porque hay mucho desarrollador nuevo, ¿verdad? Sí. Que no tiene ese know-how y esa expertise de lo que probablemente los que ya llevamos años ya hemos pasado. No significa que van a haber nuevos, y es lindo que exista esa competencia y es bueno para el país, ¿verdad? Pero el tema es importante entregar lo que ofreciste, porque al final es parte de lo que te va a dejar más tiempo en este mercado, ¿no? Sí, sí, digamos, hoy por hoy, yo no sé cuánto es la velocidad que están creciendo los edificios en zona 10, zona 14. Y uno ve, esto es nuevo, esto nunca lo había visto. Pero cómo ser como una marca que realmente se construya y que logre tener ese tipo de reputación, ¿no? Sí. Y ahorita, cabala, platicando con tu persona, veo que sos una persona constante y perseverante y platicando de tu hobby, Sí. que realmente no sé cómo te da tiempo, pero hacer teatlón o correr, ¿cómo has logrado agarrar ese hobby o esa pasión y también tener tus proyectos a la mano? Sí, ha sido un reto de vida, definitivamente, pero creo que es parte de lo que me caracteriza. Como te comentaba, yo hago deporte desde muy joven.
Sin embargo, pues obviamente también tuve mi juventud y parrandeé y todo el rollo, ¿verdad? Pero siempre fui estructurado y ordenado y disciplinado, y eso me ha ayudado mucho también en mi vida personal y profesional. Definitivamente el deporte es parte de mi vida. Ujú. Y en este negocio, yo creo que cualquier tipo de negocio, el deporte te ayuda también a la salud, al estrés, a controlar ese tipo de cosas. ¿Cómo me da tiempo? Madrugador, ¿verdad? Me despierto 4 y media de la mañana, entreno hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Soy de los primeros en estar en la oficina, estoy aquí a las 8, pero he pasado por muchos deportes, como te comentaba. Hice triatlón, hice Ironmans full 11, hice más o menos 20 medio Ironmans, luego me pasé a ultramaratones. Dios mío. eh, ¿Ultramaratones de cuántos kilómetros son? Hice varias. Ultramaratón es arriba de 42. Ujú. 42 kilómetros, digamos, es la maratón famosa y común, pero arriba de 42 ya se vuelve una ultramaratón. Sin embargo, yo la ultramaratón más pequeña que he hecho tal vez fueron 75 kilómetros, pero yo me dediqué más a hacer estas ultramaratones, son más de terracería, de estar en la naturaleza. Ujú. Aquí en Guatemala, por ejemplo, hice la trilogía de volcanes, que es subís el de agua, el de fuego, el Acatenango, y terminás en la Antigua. ¿Y en cuánto tiempo lo Creo que hiciste? fueron como 17 horas, no recuerdo muy bien. Y luego fui buscando puntos para clasificar al Mundial, que fue en Mont Blanc. Maratón de Sablés, que es de las maratones, de las ultramaratones más difíciles del Ujú. mundo. Incluso hay un documental en Netflix que es de Ahí lo voy a ver, autosuficiencia. fíjate. Lo hicimos con 4 chapines en esa oportunidad y con un propósito, que era recaudar fondos para los niños del basurero. Ujú. Y logramos recaudar, no me recuerdo, pero como 30,000, 40,000 dólares en ese momento para los niños del basurero. Y luego pues fui emigrando al ciclismo. Como te mencioné, fui campeón nacional máster de Guatemala. Actualmente sigo compitiendo, estoy dentro de los primeros máster, digámoslo, por mi edad en Guatemala, para no decir élite, pero es parte del balance y parte de mi vida. Honestamente lo he vuelto ya un estilo de vida, Ujú. ¿verdad? Tanto mi alimentación como el deporte. ¿Y cómo lograste esa disciplina? ¿Cómo se te hace fácil o tenés alguna cosa estructurada o una ideología, filosofía en ti para hacer ciertas cosas? Porque yo te veo y uno está, "Ajá, yo quiero ir al gimnasio, quiero por lo menos ir tantos días a la semana y empezar poquito a poco". Pero digamos, cuando te preparas con carreras tan grandes, ¿con cuánto tiempo de preparación lo tenés que hacer o te tenés que mentalizar? Sí, depende de la carrera, definitivamente es con tiempo. Yo lo que he hecho es persistencia, constancia, disciplina. Al final eso ha sido parte de lo que me ha llevado a lo que soy. Al final, como te mencionaba, es un tema de estilo de vida, volverlo un estilo Ujú. de vida, porque cuando lo volvés, y esto tal vez es un consejo que dejo por aquí en el podcast, es cuando lo volvés, digámoslo, como obligado y tengo que hacer, y si no hago Ujú. esto, ahí es donde se vuelve cíclico, ¿verdad? Porque entonces empezás, estás unos meses, lo rompes y después lo dejas de hacer, Ujú. y le sucede a muchas personas, ¿verdad? A mí me sucedió también en el pasado, pero cuando ya cambias el chip y lo volvés estilo de vida, ya parte de tu vida, y lo haces con pasión, no se te vuelve una carga, sino ya es natural. Para mí despertarme temprano ya ni necesito alarma, sino ya es un tema, abro los ojos 4 y media de la mañana, inmediatamente me levanto y lo primero que hago es entrenar. Eh, entonces se vuelve un tema de estilo de vida, y en cuanto a la preparación va a depender mucho de la carrera que hagas. Pero sí, cuando hacía ultramaratones, por lo menos pasaba mínimo 6 meses entrenando para esas Claro. ultramaratones. Y ahorita, como te digo, ya estoy más tirado al ciclismo.
tanto montaña como gravel, que es una nueva disciplina en ciclismo, y ruta, bicicleta y pilates, que me apasiona. No, la verdad que te admiro por ser tan Muchas gracias. constante en el ejercicio y realmente creo que eso te ha ayudado mucho para tu ideología y filosofía empresarial. Hoy por hoy creo que va a salir un nuevo proyecto, si no estoy mal. Sí, Eh, estamos bueno, ya lanzamos el proyecto hace aproximadamente 2 semanas en zona 11, Ujú. Mariscal, que es una zona también que está con mucho Ah, sí. crecimiento. No sé si has escuchado, pero viene el famoso corredor verde que le llaman, que es por donde están los campos del Cejusa, que va a conectar Ah, Ciudad ok. San Cristóbal con zona 11 Ujú. y el periférico, y todo eso pues va a levantar la plusvalía de la zona. Lanzamos el proyecto hace 2 semanas y ya tenemos vendido casi el 40%, y un proyecto que vamos a empezar a construir aproximadamente en un año, más o menos, que es lo que llevan los permisos de tramitología en la municipalidad. Sí, me imagino que los procesos ya de licencias y de ambiente ya tiene que ver mucho, parte de ellos, el proceso de que te lo autorizan o esté vigente, ¿verdad? Sí, correcto. Pero, no, la verdad, y este sería tu proyecto número Número 2, 13, perdón, 13. 13. Sí. Y estamos arrancando otro que ya empezó la construcción en zona 14, que se llama Verbe, eran donde eran nuestras oficinas antes, Ah, ok. cerca de las Américas. Cabal, me informaron que ahorita ya está la posera haciendo el pozo de agua y ya demolimos la casa. Proyecto también muy exitoso, apartamentos pequeños en zona 14, se vendió en 3 meses, el 100% del proyecto hace un año. Cuando decís, digamos, un proyecto pequeño, ¿son como apartamentos pequeños o son un poco más? Sí, este proyecto en particular, digamos, es un proyecto pequeño también, no pasa de los 10,000 metros cuadrados, y cuando te digo apartamentos pequeños es porque cada vez el mercado va cambiando, ¿verdad? Ujú. Y el poder adquisitivo va cambiando, y eso no solo es en Guatemala, sino en el mundo, ¿verdad? Antes mirabas desarrollos en Guatemala donde los apartamentos eran de 400 Sí, metros eran cuadrados, grandísimos. 300 metros cuadrados, y eso ha ido bajando, digamos, también por la capacidad económica que hay, ¿verdad? Pero también toda la gente que está en las afueras de la ciudad por tema de calidad de vida quieren venir a la ciudad, ¿verdad? Porque tenemos casos aquí en la oficina donde gente se hace 2 horas de tráfico para poder venir Ujú. a trabajar, y 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. A eso le sumas son 4 horas De tu de vida. tu vida, y eso lo multiplicas, prácticamente es mediodía, porque Sí. digamos una jornada laboral tiene 8 horas más o menos. Unos trabajamos más, otros menos, pero más o menos eso es, y te imaginas 4 horas de tu vida estar en el tráfico. Y eso no solo es un efecto en Guatemala, sino en el mundo. Y por eso es el crecimiento de las ciudades alrededor del mundo, y también apartamentos más pequeños, porque pues la capacidad para Ujú. poder comprar un apartamento se vuelve menor. Y en la zona 14 fuimos, te diría, también pioneros en ese tema. Apartamentos de 34 y 39 metros cuadrados de un dormitorio. Eran como, ¿cómo le dicen? Loft o algo así. Loft es cuando son de doble altura, pero Pero estos son son apartamentos pequeños, de una habitación. de una habitación prácticamente, digamos, se vuelve una suite de hotel, Sí, sí, si sí. lo querés ver en otro nombre, pero se vendieron en una semana, todos los de un dormitorio. Entonces se vuelve temas o de inversión, porque pues luego puedes tenerlo en tu patrimonio y alquilarlo, o también para esas nuevas generaciones que hoy en día, no sé si te has dado cuenta, pero ya los jóvenes quieren separarse de sus padres, ¿no? Y Sí, estar, independizarse. independizarse y sentir eso, y también ese mercado se ha abierto mucho en la zona 14. Y ese tipo de información te hace como tomar decisiones para el segundo proyecto. Correcto. Y ahí es donde vas viendo y tenés
Hoy por hoy los desarrolladores tenemos que ser versátiles, ¿verdad? Entender el mercado es lo más importante, porque al final el mercado es el que te va a comprar, ¿verdad? Si te vas mucho por instinto, que eso sucedía mucho antes, ¿no? Puedes no pegarle, ¿verdad? Y ahí es donde los proyectos no suelen ser exitosos. Entonces tenés que estudiar muy bien el mercado para saber a dónde. Y te doy un ejemplo propio, ¿verdad? En donde hemos tenido obstáculos y los hemos logrado resolver en Vistahermosa. Luego ya del proyecto que te comentaba, hicimos otros proyectos y luego pues hicimos un proyecto lindo, ¿verdad? Que se llama Baden en Vistahermosa. Es un proyecto espectacular que le fue muy bien, pero empezamos con apartamentos medianos, digamos de 200, 250 metros, pero el mercado en ese momento cambió y nosotros todavía estábamos vendiendo en planos. Y ahí, ¿qué decisión se tomó, digamos, gerencial? Fue, bueno, acoplémonos al mercado. Tuvimos que hacer un cambio en planos. Gracias a Dios no estábamos construyendo y volvimos los apartamentos más pequeños porque nos dimos cuenta que el mercado estaba cambiando. Y luego pasamos de apartamentos de 200 metros cuadrados a apartamentos de 100, 120, 80 y el proyecto se terminó de vender. Pero logramos, ¿verdad?, ser versátiles para hacer ese cambio. Si me hubiera quedado yo con los apartamentos de 200 y pico de metros cuadrados, probablemente ahorita seguiría con inventario el proyecto. Sí, digamos, y dijiste algo muy importante, cuando no se vende cierta cantidad de apartamentos, ¿qué pasa ahí en la inmobiliaria? ¿Se toma alguna decisión o cuál es el procedimiento si no se venden? Pues mira, depende en qué etapa estés del proyecto. Si estás en la etapa de preventa y permisos, todavía puedes hacer cambios. Okay. El problema se vuelve cuando ya estás ya salieron tus permisos y estás construyendo. Ahí es en donde. Ahí es donde probablemente cambios puedes hacer, pero vendrán costos en eso. Ahora, donde sí es un problema grande es cuando terminas el proyecto y te quedas con inventario, ¿verdad? Y ya no puedes hacer una modificación. Y ya, entonces ya solo te toca esperar que llegue ese cliente que quiere ese tipo de apartamento. Pero al final lo que buscamos como desarrolladores es lo ideal, o el escenario ideal es vender el proyecto antes de que termines de construirlo. Y ya un extra, digámoslo así, es venderlo previo a empezarlo a construir. Y te puedo decir que el 90% de nuestros proyectos se venden el 100% previo a iniciar su construcción. Entonces eso ya te da una data de realmente, pues hacemos proyectos diferentes, ¿no? Proyectos disruptivos, y eso es lo que nos ha marcado en el mercado. Sí, y me imagino que el dinamismo y la toma de decisiones es más rápido para hacer ciertos cambios, ¿no? Correcto. Porque sí, he visto proyectos de otras empresas que los cambios sí no son tan dinámicos ni tan rápidos. Ni tan rápidos. Y yo creo que eso es lo que realmente te da un plus. Sí, totalmente. Y por eso te digo, la parte de ser versátil y estudiar el mercado es clave. Y mira, digamos, ahorita que hemos estado platicando de tu pasión y el desarrollo inmobiliario y tu camino, ¿cuál ha sido el momento más complicado que has tenido como empresario, como emprendedor? ¿Y cuál ha sido tu aprendizaje en ese momento? Yo te podría decir que tal vez fue la transición. Hay varios, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos altos y bajos, y como te mencionaba, no hay ningún proyecto perfecto, pero he tenido varios y tal vez voy a hablar un poquito de todos, pero tal vez la transición de project manager a desarrollador tuvo su reto, definitivamente, aunque te soy franco, actualmente todavía tenemos esa unidad de negocio en la empresa. La empresa actualmente Impulsa tiene 3 unidades de negocio, y ahorita voy a platicar de los retos, pero
está el área de desarrollo, el área de comercialización, perdón, porque pues al final nosotros vendemos nuestros propios proyectos, también estamos abiertos a inmobiliarias que trabajan muy bien con nosotros, y tenemos el área de project management, porque como fuimos parte del inicio del project management en Guatemala, no los primeros, pero sí pioneros y de los primeros, eh, tenemos mucho know-how en esa parte, entonces todavía nos siguen buscando clientes para hacerles el project management, tanto de casas como de edificios, como de otro tipo de proyectos. Pero ahí hubo un reto bien importante, tal vez un obstáculo, cuando emigramos completamente de ser project managers a desarrolladores. Porque entonces en el mercado se preguntaban, bueno, pero ¿sos project manager o sos desarrollador? Ajá. Y ese reto fue, digamos, fue un obstáculo, pero fue un reto, ¿verdad? Un reto poderle demostrar no tanto a los clientes de desarrollo, sino a los clientes del project management, el valor agregado que sumábamos siendo project managers de sus clientes. Uno, pues definitivamente la confidencialidad, que eso lo hemos respetado muy bien, no mezclamos una cosa con otra. Y dos, que teniendo el expertise del desarrollo, que viene el mercado, viene la comercialización, eso un project manager no la tiene porque es más técnica. Y los clientes que logran ver ese valor agregado son los clientes con los que seguimos haciendo el project management. Y ese fue uno de los retos más grandes, te podría decir, que hemos tenido, cómo demostrarle al mercado que podíamos seguir teniendo las dos unidades de negocio independientes dentro de la misma empresa. Y lo hemos logrado muy bien, gracias a Dios. Hoy por hoy tenemos 3 proyectos que son de clientes externos que hacemos el project management y 3 proyectos de desarrollo propio. En algunos les ayudamos a comercializar, en otros no, y ese ha sido el reto y lo hemos logrado muy bien, gracias a Dios. ¿Y cuál es tu visión a mediano y largo plazo ahorita con tus proyectos? Pues mira, realmente seguir aportando al gremio, seguir, lo más importante para nosotros es aportar a todas estas comunidades, a todas estas áreas donde hay una necesidad de vivienda, y nuestros proyectos que generen un impacto, ¿verdad? En el gremio, y que sean proyectos diferentes. No quiero decir la palabra únicos, no me gusta, todos son únicos, ¿verdad? Pero digamos, sí completamente disruptivos y diferentes, en donde realmente le sumen y le agreguen valor a las familias que nos están comprando, y no solo a las familias, sino a las comunidades, ¿verdad? Que vengan a aportar y que se vengan a integrar dentro de las diferentes zonas que estamos. Todavía está en crecimiento Guatemala y hay muchas zonas en donde hay necesidad de vivienda, y es parte de lo que estamos explorando con el equipo, ¿verdad? De proyectos nuevos, viendo dónde más hay necesidad para poder desarrollar. Pero para nosotros es bien importante impulsar el desarrollo inmobiliario impactando en comunidades. Eso es importante. Creo que tenés bien construida tu visión y hoy por hoy, Juan Francisco, de alguna forma, cuando eras de 24 años que estabas vendiendo casas en Amatitlán, ¿cómo te ves hoy? ¿Algún momento ya te mirabas en tu posición hoy cuando estabas haciendo esas conexiones, esas ventas? ¿Creías que algún momento ibas a estar en esta situación? Te diría que sí, ¿verdad? O sea, tal vez no como estoy actualmente, pero sí siempre fui una persona determinada y con visión y con, y con los valores y los principios bien claros de a dónde quería llegar. Yo creo que es parte de lo que hoy por hoy me tiene aquí en donde estoy, y no solo soy yo, hay un equipo detrás, que para mí eso es bien importante.
porque realmente no estaría donde estoy si no hubiese sido por varias personas, ¿no? Primero que todo, pues obviamente Dios, la familia de uno, los clientes que confiaron en uno, y el equipo humano y profesional que está detrás, que hacen que estos proyectos se hagan realidad, ¿verdad? Para mí, al final somos una empresa que presta servicios, en el sentido que al final o somos project managers o comercializamos o desarrollamos, pero al final es un servicio. Entonces es bien importante hablar del equipo que está detrás, ¿verdad? Porque no solo soy yo, sino también un equipo. Eh, pero definitivamente siempre fui una persona que yo decía, aquí quiero estar, y hasta no cumplir ese paso no daba el siguiente paso, y luego el siguiente paso y el siguiente paso. Yo creo que eso, y se lo hablo a la gente que trabaja conmigo, ¿verdad? Es muy fácil hoy por hoy, y lo digo pues con respeto a los que nos escuchan o nos ven, ¿verdad? Que alguien te coloque en una empresa familiar o digamos, ¿verdad? Pero es completamente distinto llegar a donde estás por tus propios sacrificios y esfuerzo. eh, y definitivamente muy contento, muy bendecido de estar hoy por hoy en donde estoy, y pues espero seguir contribuyendo al desarrollo inmobiliario de Guatemala y aportando ese granito de arena, ¿verdad? No, y la verdad que pues el mérito de hacer una empresa como esta y empezar y hacerlo con tus manos y tu esfuerzo y tu estrategia, tus alianzas, tus socios, creo que es muy importante. Y algún tipo de mensaje que querés compartir para que sean así determinados como tu persona y que logren eh, por sus sueños y que tengan los pies siempre en el piso, pero siempre para adelante. ¿Qué consejo y qué mensaje darías? Sí, yo te diría para la nueva generación, al final, siempre hacer lo que hagan con pasión. Yo creo que es parte también de lo que me caracteriza, porque no hay nada más importante como que hagas lo que hagas, no importa, seas arquitecto, seas pintor, seas barista, seas lo que seas, hacer el trabajo con pasión, eso te va a motivar día a día a realmente hacer mejor. Y que luchen por sus sueños, porque nada es imposible, ¿verdad? El cielo no hay límites, no sé si me explico, y creo que eso es bien importante, ¿verdad? Que sean consistentes, disciplinados, perseverantes. Y yo siempre le digo a la gente aquí en la empresa es siempre dar esa mía extra, porque yo creo que parte de lo que estoy donde estoy hoy por esa mía extra que siempre di en lo que fuera, tanto en el deporte como en lo personal, como en lo profesional, siempre dar una mía extra sin esperar nada a cambio, te va a llevar lejos, porque, y lo explico bien claro, si a ti te contratan en una empresa y te dicen, bueno, tú tienes que hacer de la A a la C. Hay mucha gente que viene y dice, hago de la A a la C. Y te vuelves un robot. No sé si me explico, ¿verdad? A la C, A a la C, A a la C. Y yo nunca fui así. Yo siempre le digo a mi gente, ¿por qué no de la A a la Z? Pero paso a paso. Luego de la C conocer la D. Y perdón con el ejemplo hipotético, pero así lo veo yo y así fui en mi vida, y en el deporte, en lo personal, en lo profesional. No esperar nada a cambio, pero querer hacer más, porque eso es lo que te va a llevar a ir escalando, y lo que la gente va a ver en ti, y lo que, ¿verdad? Pero la pasión es bien importante, y siempre buscar esa mía extra. No, la verdad que, mm, mira, solo porque acá ya me tienen contado el tiempo, Sí. pero yo creo que es muy importante contar estas historias porque al final de todo siempre te ven como atrás de una gran empresa o cortando la cinta o la primera piedra en cada proyecto
Y es muy interesante conocer desde que dónde empezaste a dónde estás hoy. Y la verdad que, no sé, pero hasta me dan ganas de ir a correr, Hacer a deporte. empezar a hacer rutinas. Y fíjate que yo lo he hecho y a veces hay como ciertas cosas que te afectan en el día a día y Sí, empieza uno a bajar y otra vez a hacer las rutinas, pero creo que es muy importante el tema de los sueños y ser perseverante, sí, porque hay momentos que son difíciles, que a veces creo que uno dice, ¿cómo voy a salir de esto? Y creo que todas las personas lo tenemos, pero tener esa visión y ese sueño y esa lucha día a día, creo que te ha llevado a donde estamos hoy por hoy. sí, totalmente. La verdad que te agradezco muchísimo por el espacio, por el momento Igualmente. y la verdad que me gustó el podcast. Sí, no, muchas gracias a tu persona y a ustedes también por este espacio y abierto a futuros espacios y poder contribuir definitivamente al país y a este tipo de mensajes. La verdad, agradecemos a todos. Por favor, sigan viendo nuestros podcasts. Hoy por hoy ya somos una comunidad ya grande y próximamente vamos a hablar de unos eventos que vienen el 2026 y esperamos tener la colaboración de las personas que han venido al podcast. Sí, contá con ello. Y gracias, siempre síguenos en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, no sé si se me olvida alguna más, pero y Spotify, que actualmente tenemos casi 3.500 personas que nos escuchan Wow, en Guatemala y México. increíble. Y les agradecemos y por favor compartan estas historias y que sean una parte de inspiración de cada uno para que puedan lograr sus sueños. Gracias a todos y a la próxima. Muchas gracias.